Séptimo, votación de los proyectos de acta 30, 31 y 33. Octavo, presentación de libros a cargo del director de la biblioteca, doctor Jorge Morales. Noveno, anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión. Décimo, clausura por parte del señor presidente de la sesión. Aprobado. Muy bien. Segundo, verificación del quórum. Tenemos 8 académicos de número y 4 conectados. Quiere decir que disponemos de quórum para deliberar y para decidir. Muy bien. Pasamos al siguiente punto, que es el tercero. Saludo del señor presidente de la sesión. La historia de nuestro país es desde el comienzo una historia de las provincias, dado que aquí no existieron las colonias, sino las provincias, las gobernaciones y el reino. Y cada una de las provincias tiene un desarrollo particular de acuerdo a los productos que según su ecotopo particular pudo desarrollar. Por ejemplo, no se puede imaginar la provincia de Girón sin la referencia al cacao, al plátano, de la caña de azúcar. No se puede uno imaginar la provincia del Socorro sin referencia a la caña de azúcar, los trapiches y el algodón. Pero desde muy temprano, quizás 1542, la provincia de Tunja parece ser la primera que produjo el grano del trigo, tan importante que era en la península hispana. Y por haber sido la primera que produjo espigas de trigo y los pudo convertir en harina, que pudo usar para fabricar las hostias que se usaron en las primeras parroquias, la provincia de Tunja siempre ha sido conocida por la producción de trigo y cebada. Y donde hay trigo y cebada, pues hay que molerlo. Y para molerlo se necesitan molinos. Y para que las piedras de molino puedan funcionar se requiere grandes artificios e ingenios para manejar el agua y hacer que sean capaces de mover estas grandes piedras de molino. Mucha gente puede creer que esa época del trigo y las harinas criollas no existen, porque las harinas americanas barrieron con toda la producción de trigo, como ocurrió en algunas provincias, como la provincia de Málaga. Pero hoy hemos invitado a un acucioso investigador que se ha tomado el trabajo de recorrer todos los molinos que existen en el actual departamento de Boyacá, fotografiarlos y verlos en funcionamiento, y con gran sorpresa descubrimos que no era uno o dos, sino una gran cantidad de molinos que no solamente sobrevivieron, sino que siguen haciendo su oficio, moliendo el trigo y produciendo una harina, y yo no sé para qué la usan, si para arepa de liuda o para pan, no tengo ni idea. Pero para eso le hemos invitado hoy, para que nos ilustre a un aspecto importante de la historia económica de nuestro país, que es el trigo y los molinos. Creo que hoy vamos a aprender mucho de algo que ignorábamos por completo. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación y estamos listos para escucharlo con mucha atención. Muchas gracias. Procedemos entonces al punto número 4, que tiene que ver con la disertación a cargo del doctor Neiza sobre el tema de los molinos hidráulicos de piedra de Boyacá. Procedo entonces a hacer la presentación del expositor. El doctor Neiza es investigador, historiador y administrador público con una formación multidisciplinaria, con una extensa producción intelectual, y se ha consolidado como uno de los defensores del patrimonio cultural boyacense. Su formación académica es que es profesional de artes plásticas de la UPTC, con tesis laureadas sobre templos doctrineros. También en la ESAP, en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico, especialista en gestión cultural, magíster en Historia Universal y en Historia Geográfica y Científica en España, magíster en Patrimonio Cultural Latinoamericano en la Universidad de La Salle, y pues actualmente es presidente del Consejo Departamental de Historia, miembro de número de la Academia Boyacense de Historia, correspondiente de la Academia Colombiana y de la Boyacense de Historia Eclesiástica,
secretario de la Academia Boyacense de la Lengua y vicepresidente de ICOMOS Colombia. Ha sido reconocido con múltiples galardones, como la nominación a los premios India Catalina por la serie documental El Camino de los Siglos y el Premio Nacional de Historia en Venezuela, inventarios de patrimonio, historia regional, etc. Entonces, con base en eso, pues, doctor Deiza, tiene la palabra, por favor. Muy buenas tardes para todos. Un agradecimiento especial a la Junta Directiva, al señor presidente, doctor Armando Martínez, a los demás miembros de la mesa directiva de la Academia Colombiana de Historia, a los demás académicos, y un agradecimiento muy especial al doctor Roberto y al doctor Pablo, que fueron quienes facilitaron mi presencia aquí. Tal vez también un sueño, ¿no?, de estar aquí compartiendo con ustedes una de mis investigaciones y compartir este hecho histórico de poner en la voz y en el escenario nacional este patrimonio preindustrial y protoindustrial que seguramente tiene una estrecha relación de lo que ha sucedido con los molinos, al igual que lo que sucedió con los templos doctrineros, ¿no? Los templos doctrineros, como lo decía Arbeláez Camacho en el año 67, tal vez por la sencillez de su arquitectura, fueron estudiados tan tarde, ¿no? Hasta hace 50 años, se empezaron a estudiar, 55 años. Los molinos, pues sucedió lo mismo, ¿no?, siendo tal vez de las primeras industrias de la Nueva Granada. Bueno, este es un trabajo que se hace desde el año 2023-2024 y es un inventario de 25 molinos hidráulicos de piedra, y lo nombro así porque ya algunos de ellos han sido modernizados y los han convertido ya, digamos, el rodezno ya no es de madera, sino que lo han transformado para hacerlo de metal por temas de durabilidad, ¿no?, pero además también por temas de medio ambiente. Cuando hablamos de molinos hidráulicos de piedra, pues especialmente estos que voy a presentar hoy, pues hablamos de patrimonio vivo. Y se habla de patrimonio vivo porque estos molinos, la gran mayoría de ellos, después de 400 años, hoy día están produciendo harina, están funcionando. Y hablamos también de un patrimonio integrado o de integración de patrimonios alrededor de los molinos, ya que pues su principal fuente de energía para que se muevan pues es el agua. Entonces ahí estaría el patrimonio natural, el patrimonio material inmueble pues representado en el edificio, el patrimonio mueble en el molino como tal, y alrededor de pues hay una cantidad de manifestaciones culturales. Y pues qué más manifestaciones culturales que toda esa tradición que ha venido de generación en generación hasta la actual, incluso a la futura, porque ahora que miremos un video observaremos que no es solamente la señora molinera que opera el molino en este momento, sino que su hija ya también realiza esa actividad y sus nietos también están ya aprendiendo, es más, ya saben operar el molino. Es decir, que hay una tradición de un poco más de 400 años. Además, hay también un vínculo histórico muy interesante de estos molinos con la Ruta Libertadora de 1819, que son los molinos de Tópaga y el molino del Curital. Los molinos de Tópaga que fueron puesto de mando de Barreiro y luego de Bolívar, y el molino del Curital, además de los molinos de Quebradas, que es a donde Bolívar llega luego del paso del páramo de Pisa. Aquí tenemos un video de cómo son esos molinos por la parte exterior. Entonces vemos...
Curital. Y aquí a su funcionamiento Bienvenidos al Molino del Curital. Mi nombre es Rosa Rincón. Mi mamá, Ana Rosa Cala. El molino es un molino movido por la presión del agua. Ya una torba, que es donde se echa el grano, la canal por donde va bajando. Aquí el graduador del grano, las piedras, el arenal, el palito que está sobre la piedra se llama el perro, que es el que hace vibrar la torba para que baje el grano. Aquí queda la palanca para graduar. Si hay que bajarle o alzarle para que quede más fina la molida. Se cobran 3 libras de maquila por la molida de una roa. Bienvenidos, esto es Colombia. Bueno, nuestra portadora dice bienvenidos, esto es Colombia, porque este fue un video que se presentó que se hizo el año pasado en el marco del Festival Internacional de la Cultura, donde tuvimos invitados de México, de España, de Ecuador, de Perú y de Chile. Entonces esa es la explicación por la cual ella dice bienvenidos a Colombia. Bueno, y aquí tenemos el esquema de lo que son los molinos. Como aquí, este es el saetín por donde penetra el agua al cárcamo, pega sobre las cucharas del rodezno, a su vez se hace mover el palau que está anclado a la piedra volandera, que es la de encima. La de abajo se llama la piedra solera y es la que hace girar. Esta es la tolva, la canal. Este elemento es la marrana, le llaman los molineros, que es la que permite graduar la altura de las piedras para determinar el grosor de las harinas. Y este es el aliviadero, lo llaman, que es con el que se va frenando el molino, o con el que se activa o se inactiva para que gire la rueda. Y aquí una de perfil. Entonces aquí vemos la acequia. Importante decir que esa acequia pues se desvía el curso del río desde unos 2 kilómetros en este caso. Y lo interesante de este molino que acabamos de ver, que es el del sector El Curital, para hablar un poco de ingeniería, es que en la época colonial eran supremamente ingeniosos y con esta misma acequia operaban 3 molinos. Igualmente sucede en otros casos en que se operaban también 2 o 3, y actualmente ya ahora al final miraremos algunos casos en que cuando disminuye la producción del trigo, entonces lo que hacen es construir un molino más pequeño, pero con la misma acequia hacían operar tanto el pequeño como el grande, digamos como el colonial como el moderno, si se puede llamar de esa manera. Bueno, en cuanto al tema de la molinería, siempre ha estado vinculada con la literatura y con la música, como lo veremos más adelante, y se puede documentar el tema desde el año 85 antes de Cristo, donde ya se escribían sendos poemas alusivos al tema de la molienda y la molinería. Y por supuesto, cuando uno habla de molinos, tal vez, o por lo menos a mí me pasa, lo primero que uno evoca es el Quijote. Para este trabajo, para este inventario, estos 25 molinos, esto es producto de una beca del estímulos del departamento de Boyacá, y yo constituí un grupo que lo llamé el grupo Rocinante, un poco en contraposición a lo del Quijote. Yo no quiero luchar contra los molinos, sino por los molinos. La siguiente. Bueno, en cuanto a lo histórico,
es importante recordar que el primer lugar donde se siembra trigo en el nuevo Reino de Granada es en la ciudad de Tunja, justo en este sector que hoy día sigue conservando el nombre de Los Trigales. En los 70, la Academia Boyacense de Historia, para no perder esa memoria, pues construye este monumento, y esta información pues es gracias a la información que se encuentra en las herejías de varones ilustres de Indias de Juan de Castellanos, que es quien nos documenta que Jerónimo de Aguayo es el primero que siembra trigo, y que el primero que fabricó un molino en Tunja fue Pedro Briceño. Aquí un plano, los molinos luego se convierten en unos puntos estratégicos, sobre todo para el tema de la cartografía. Como podemos ver acá, este es un close-up de aquí del sitio del molino de Turca, que es uno de los pueblos, o que es el pueblo que en 1618 junta Lesmes de Espinosa Saravia para fundar Gachantivá, que estaba muy cerca de donde están actualmente las ruinas de Gachantivá. Y este es el molino de Pedro López Patiño de Haro, que era el encomendero de Sora, y actualmente se conserva el nombre del molino, aunque desafortunadamente ya el edificio no, pues ya no hay restos ni del edificio ni del molino. Y aquí un plano bastante interesante, es un plano elaborado en el año 1616 por el ejército expedicionario del rey, donde hacen toda una localización de los pueblos que luego son los pueblos que conocemos ahora como los de la Ruta Libertadora, y ubican este sitio que es Los Molinos, que corresponde a los molinos de Tópaga, que fueron el puesto de mando de Barreiro durante las batallas de Gámeza y Tópaga, y que luego pues es desplazado de este lugar y también es tomado como puesto de mando por Bolívar en 1819. Bueno, aquí tenemos una evolución. Cuando llegan los europeos, pues el molino de los naturales era la piedra de moler y la mano. Luego ellos vienen e implementan este que se llamó el molino de sangre, pero debido a que requería de un esfuerzo muy grande, tanto de mano de obra, ya fuese humana o de animales, entonces deciden cambiarlo, y es cuando implementan el tema de los molinos hidráulicos, al igual que los trapiches. Esta es una réplica de un trapiche que se encuentra a la entrada del municipio de Miraflores. Recordemos que inicialmente los trapiches también fueron de piedra y fueron movidos por hidráulica. Y bueno, pues la música me pareció supremamente interesante que este tema de los molinos sea tan vigente, por ejemplo, para la música. Hay un artista popular, Heredero, que escribe en una canción que se llama Los encargos de mi, no es de mi mamá, sino de mi mamá, esta canción, y en una de sus estrofas, en la segunda, resume perfectamente el tema del molino y la molienda. Entonces, escuchémoslo. Yo como buen heredero haciendo caso a mi mamá. Camine a ver. Vamos, vamos. Mi chinito, son las 5, levántese y toma tinto. Vallimos de las ovejas que las achiquen el pino. Viene y toma sope pinto y baile viciado en tuve. Que su taite no demora, que más tardecito sube. Que si el va paso entre paso, porque el arado le pesa. Y hoy le devuelve el obrero, que le debe de atraviesar.
baja y apera la yegua y carga los puchos de trigo a donde don Sebastián, pa' que los eche al molino. Y me le dice a don Sebas que perdone los afanes, necesitamos la harina pa' echar al horno unos panes. No tengo un centavo, mijo, pa' que pague la molida, que haga el bien y la molienda se la cobre con maquila. Entonces, como escuchamos, en una estrofa reúne toda la actividad de la molinería. Y habla de un hecho muy especial que es el de la maquila. Pues desde la época colonial se estableció que el cobro debía ser por maquila. Actualmente los molinos que se encuentran en funcionamiento conservan esa costumbre del cobro por maquila, como pudimos escuchar a esta molinera al comienzo que dice que se cobran 3 libras de harina por cada arroba de grano molido. Y aquí, bueno, en este viaje buscando los molinos, pues se encuentran una cantidad de elementos supremamente interesantes, como este que podemos ver aquí, que es una romana de madera, donde los ganchos no son como los de las romanas actuales, que son metálicos, sino que corresponden a los cuernos de los venados cazados en la región, ¿no? Y el pilón, que es esa esfera, no era tampoco metálica, por supuesto, sino es una piedra. Y obviamente no había alambres, entonces todos los amarres de esa romana son en cuero de res. Bueno, y aquí empiezan los molinos que se inventariaron. Este es el molino del Hato, que está ubicado en el municipio de Jericó, que es lo que resultó luego de que desapareciera el pueblo colonial que se llamaba Cheva. Y bueno, hay otro dato interesante, y es que Jericó es el segundo pueblo ubicado a mayor altitud de Colombia, ¿no? Este molino está en producción, y también pues quise darle, a pesar de que este es un inventario de patrimonio inmueble, pero yo no quise dejar de lado darle importancia a las molineras, que es otro dato importante del que hay que hablar, y es que desde 1777 la Real Audiencia estableció que quienes deberían operar los molinos debían ser las mujeres, para poder ahorrar la mano de obra de los hombres, que eran para los trabajos más pesados, mientras que no digamos que no es que sea pesado, pero requiere de menos esfuerzo físico. Los hombres lo que hacen es cargar la tolva, que digamos que sería el trabajo fuerte, cargar la tolva, y ya digamos que levantar el alivianadero pues es mucho más fácil, que lo puede hacer una mujer, y pueden estar pendientes tanto del molino como de la cocina. Como les decía, está en funcionamiento, produce harina actualmente. Y este es el molino San Lorenzo, ubicado en la vereda Frailejonal del municipio de Socotá. También está activo, y es de doña María Panqueva y de su esposo, don Héctor Montoya. Desafortunadamente dejaron que se cayera uno que estaba al pie, que ya era mucho más industrial, incluso tenía ya toda una pizarra para escribir el orden de llegada de los puchos de cereal que llegaba la gente a mandar moler. Alguien me preguntaba, tal vez Magdalena, este es el molino del Santo Cristo de Soatá, está en funcionamiento y está ubicado precisamente en la vereda Molinos, donde se dice que había cerca de 30 molinos. Hay un dato importante, y es que la Contraloría General de la República en el año 1935 hizo un censo de molinos en Boyacá, de estos molinos hidráulicos de piedra, encontrando que había 350. Curiosamente, en ese censo no aparecen los de Socha, es decir, que el número puede superar esos por lo menos 380. Y este es el molino de Paz
yo lo bauticé Molino de Paz 1, porque enseguida está otro que es del mismo propietario, para distinguirlo del 2, y este tiene una característica bastante especial, y es que es un molino doble, es decir, que adentro hay 2 piedras de moler, y curiosamente Don Milciades, que es el molinero, los tiene perfectamente establecidos. Uno es única y exclusivamente para moler trigo, y el otro para hacer la harina de los 7 granos en San Pedro, en Semana Santa y en Navidad. Y funciona, está produciendo harina actualmente. Quienes hayan tenido la posibilidad de ir al Krebs de la 106, creo que es, allá hay un molino de estos, ¿verdad? Ese fue traído de los molinos de Don Milciades, y construyeron aquí una réplica, obviamente con una motobomba, y lo tienen funcionando y producen harina. Este es el molino Llano Grande 1 de Chita, de la vereda pues Llano Grande. Está completo, no está en uso, y los que no están en uso sencillamente no están trabajando, es porque no hay granos para moler. Y aquí está Llano Grande 2, curiosamente ambos tienen muy cerca unas casas de hacienda bellísimas que de alguna manera le muestran a uno el poder económico de los propietarios de los molinos, ¿no? Este está documentado de 1709, si la memoria no me falla, está marcado en la piedra volandera. El siguiente, por favor. Y este es uno de los molinos históricos, se llama el Molino San Rafael, documentado del año 1661, está ubicado en Tópaga, que este es uno de los molinos que sirve de puesto de mando del ejército realista en julio de 1819, y fue uno de los 3 molinos que establecieron los jesuitas en este municipio. Recordemos que Tópaga fue encomienda de los jesuitas hasta su expulsión. Funciona, también es un molino doble, pero no está en uso. Al igual que el siguiente, ya sus propietarios, que son gente con algún nivel económico, entonces lo que han hecho es conservarlos como un atractivo turístico y no para su funcionamiento. Igual este, que es el propietario, le cambió el nombre y se llama el molino La Borriquera, pero realmente el molino se llama La Burriquera, y ese es otro de los que usa Barreiro en 1819. Tiene tal vez una de las piedras más grandes y está también documentado de 1672. El molino Tuazague, en el municipio de Sativa Norte, en la vereda Bura, está también completo, no funciona por sustracción de materia. Y tal vez el más grande de todos los molinos que hubo en Sativa Norte se llama La Leonera, porque la quebrada de la cual se toma el agua para su funcionamiento se llama La Leonera. Tiene una piedra supremamente grande. La mayoría de las piedras volanderas son de entre 25 y 30 centímetros de alto y entre 90 y 1 metro de diámetro. La piedra de este molino es más o menos de 70 centímetros de alto, es decir, el doble. Comenta don Gonzalo, que es su propietario, que en épocas de cosecha el molino operaba a las 24 horas. Entonces también es importante resaltar que estos molinos, a pesar de usar el agua como su fuente de energía, pues tal vez es la única industria que la usa y la devuelve a su cauce natural absolutamente sin ninguna contaminación. Y aquí tenemos el molino San Mateo, documentado de 1790. Recordemos que para establecer, en la época colonial, para establecer un molino se debía tener el permiso del cabildo. Existen los documentos del permiso o de la autorización del cabildo para establecer este molino. Está también completo, funciona,
pero también su propietario ya hoy día lo convirtió fue en un museo. Está a la entrada de San Mateo, que originalmente cuando se crea este pueblo, entonces se llamó La Estrella, y luego se llamó Floresta y finalmente termina llamándose San Mateo. Y este es el molino de Paz II, que es el que está junto al de don Milciades, el molino ese doble que mostré al comienzo, como se pueden dar cuenta. Entonces es un molino muy pequeño y fueron construidos para la época que no era cosecha y que la molienda era menor, entonces lo que hacían era no usar ese molino grande, sino estos pequeños, o como dicen ellos, para hacer favores de moler una arrobita de trigo o de maíz. Y este es el molino del Curital, que es el que vimos de los videos. Aquí es doña Rosa Cala, que es su propietaria, y este se encuentra justo a la orilla del camino, y según la tradición oral, cosa que no me cabe duda, que Bolívar estuvo en este lugar a su paso después de haber llegado al molino Quebradas, porque por aquí por el frente justo pasa lo que fue el camino de la Ruta Libertadora de 1819. Este es el molino El Tablón de Socha. Su edificio se cayó, pero lo reconstruyeron en ladrillo, ya un ladrillo común. Funciona y está produciendo harina actualmente, pero las piedras son las originales desde los siglos coloniales, ¿no? Y este es el molino La Laja, que le sucedió exactamente lo mismo que al anterior, que se cae el edificio, pero lo construyen en ladrillo a la vista del anterior. Y este tiene una característica especial, y es que el cárcamo no es en arco de medio punto, sino que es de sección cuadrada con unas lajas impresionantes, y justo por eso se llama el molino La Laja. Tal vez es de los que tiene más elementos de los que se usan en el trabajo de la molinería, ¿no? Los sedazos, los arneros, tienen aún el cuaderno donde llevan las cuentas, y desafortunadamente pues este molino cesa sus actividades a partir de la pandemia, que ya la gente pues deja de sembrar y deja de llevar los granos a este lugar. Este es el Moralito, que es el segundo molino. Este es el que está ubicado en la mitad de la montaña, allá en el Curital, y también está funcionando. Este es el molino de Ibachoa. La construcción nos muestra, al ser de 2 pisos, nos muestra no solamente un modelo distinto, sino también es una demostración de lo grande que era la empresa harinera en esa época. Se empiezan a construir de 2 plantas, porque el segundo nivel estaba dedicado a la habitación y la oficina del molinero. Igualmente funciona, está completo, pues no está en actividad en este momento. Y este es el molino Comesa Hollada, que como pueden ver también es doble, funciona, no está produciendo harina, pero funciona perfectamente. Y aquí quería hacer una claridad, y es que ustedes ven que pareciera como si el molino estuviese presentando unas grietas muy grandes, ¿verdad? Pues no es que esté agrietado, es que desde su concepción, desde su construcción, se dejaron estas dilataciones, porque cuando el molino está en operación genera una vibración bastante fuerte, y esto lo que hace es presentar una tolerancia para que no se vaya a caer, ¿no? Entonces lo que hablamos ahora de que pueden ser unos buenos ejemplos para el tema de la ingeniería. Y el molino del Nido de los Pájaros está ubicado en la vereda Pedregal del municipio de Tasco. Es un molino bellísimo, ubicado ahí a la orilla del río Chicamocha, también documentado desde finales del siglo XVII. Está completo, funciona. Como pueden ver, su propietario lo está restaurando, si se puede llamar de esa manera, y está constituyendo también todo un museo etnográfico alrededor de lo que es la agricultura, el cultivo del trigo
y el tema de la molienda. El siguiente. Este es el molino Los Pinos 1, que es la versión pequeña del molino grande. Está en pie, lo mismo, funcionan, pero no están operados en este momento. Y aquí tenemos un caso muy singular, me parece a mí, que es de esos casos curiosos del ingenio de nuestros campesinos, ¿no? Este es el molino Los Pinos 2, que opera, si se puede decir, de una manera mixta, ¿no? Seguramente sus propietarios en algún momento, para darle más fuerza a la piedra volandera, lo que hicieron fue proyectar por encima de la cubierta la barra que conecta al palau con la piedra volandera, y le trataron de construir una especie de hélice con una rueda de bicicleta además para darle mayor fuerza a esa piedra, ¿no? Entonces terminó siendo tanto hidráulica como eólica la energía que movía este molino. Y pues yo no quise dejar de mostrar esta imagen de este molino. Este es el molino Quebradas, que está ubicado en la hacienda Quebradas, en el municipio de Socotá, porque además de su importancia como molino, pues también es importante la hacienda porque es al lugar donde llega Bolívar luego del paso del páramo de Pisba. Estas fotografías son del primer semestre del año 24, cuando fui, apenas habían pasado 15 días, 20 días desde que se había caído la cubierta. Se han hecho diferentes pronunciamientos para que el gobierno departamental reconozca esto, o que se generen acciones de conservación de este tipo de sitios, pero no ha sido posible. Y este es el molino Quebradas 2, que está ahí a 5 metros, que es la misma versión, ¿no? Entonces ya lo que he explicado de construcción de estos molinos. Y los que vamos a ver de aquí en adelante no los he inventariado, pero ya los tengo localizados, ubicados. Aspiro tal vez este año a poder culminar este inventario, tanto con los que se encuentran en ruina como con los que están en pie y que están otros que han cambiado de uso, ya veremos, como los de Villa de Leyva. Este es el molino Ollada en Socotá, el molino Chiniscuá en Socha. Este está en funcionamiento. Este que le cambiaron su uso, que fue tal vez de los molinos más importantes del norte de Boyacá, que también era de 2 pisos y era un molino doble, hoy día lo convirtieron en hotel restaurante, y aquí podemos ver en qué se convirtieron las piedras de los molinos. Son las mesas para los comensales. El de Quebrada Honda en Paipa, bellísimo, está muy bien conservado, lo tienen como depósito de cheche de sus propietarios, pero está completo y funciona. Y estas son las ruinas del molino del puente Boyacá, que pues además de su importancia como molino, pues también tiene toda una connotación con el tema de la batalla del 7 de agosto de 1819. Este es el molino San Rafael en Gamesa. Justo en este lugar es donde se da la batalla de Gamesa el 11 de julio de 1819. Funciona. Hace unos 3 años todavía estaba produciendo harina, que fue cuando hice estas fotografías. No sé ahora, pero creo que sí. Y este es el molino Pesca de Pesca, también una construcción bastante interesante de 2 pisos, que funciona igual que la de Beteitiva. Segundo piso para la vivienda del molinero y el primer piso opera como molino, también funciona, no está en uso. Este es el molino La Primavera, que creo que ese sí de pronto lo conocen algunos, en Villa de Leyva, documentado de mediados del siglo XVII, y no funciona porque lo constituyeron como un atractivo turístico de la región. La gente dice que el molino es de Villa de Leyva y no, el molino está localizado en Gachantiva. El molino de Isa también funciona,
no está produciendo harina, pero funciona perfectamente. También entró hace unos 2 años en cese de actividades. Este es el molino La Esquina en Chita, a la entrada del pueblo. También funciona y produce harina. El molino Tirque, que está a unos 300 metros de Socha Viejo, que es el sitio histórico de la leyenda del desvestimiento de la comunidad de Socha y del sector, para darle sus ropas al ejército patriota. Y este es otro de los molinos de los jesuitas. Está ubicado en el sector que llaman la hacienda, que era donde estaba la hacienda de los jesuitas en Tuta. Este pues sí es un poco más conocido, que es el molino Losada en Villa de Leyva, que es donde funciona actualmente el Museo Paleontológico. Y esos son, aunque yo tengo en este momento, digamos que ubicados 72 molinos, entre los que están en pie y los que están en ruina, pues no quise exagerar de mostrar otros y más bien dejar como a la expectativa para que ojalá ustedes quieran hacer un recorrido por Boyacá y conocer este importante patrimonio preindustrial y protoindustrial, que me atrevería yo a decir que le falta toda la difusión del mundo y que podría servir para dinamizar, o sea, no solamente para conservar este patrimonio, sino para dinamizar la economía a partir de unos circuitos de turismo cultural. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Neiza, muy interesante su exposición. De modo que seguimos con nuestro orden del día. Tenemos en quinto lugar la proposición de la candidatura como académico correspondiente del doctor Sebastián Martínez Botero. La Secretaría recibió esta proposición firmada por los académicos de número, doctor Rodrigo Llano, el doctor Fernando Mayorga García, el doctor Roberto Lleras Pérez y el doctor Jorge Morales. Entonces, muy someramente señalo cuál es el perfil del doctor. Dice, el postulado es historiador de la Universidad Industrial de Santander, máster en Historia del Mundo Hispánico, las Independencias Iberoamericanas, Universidad Jaime I, doctorado en Historia de América Latina, Mundos Indígenas, Universidad Pablo de Olavide, profesor investigador de tiempo completo en la Escuela de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira y miembro del Comité Curricular de la Maestría en Historia de la misma universidad. Ha participado en numerosos congresos y encuentros de historia, es miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia, ha escrito numerosos artículos en el campo de la historia y es autor, entre otras, de las siguientes obras: La actuación del Cabildo en la primera etapa de la independencia, el caso de las ciudades confederadas del Valle del Cauca en la Nueva Granada, La montaña del Quindío, una frontera interior, y es autor de varios capítulos en destacados textos de historia. Entonces, el procedimiento estatutario es que esta propuesta, que está acompañada de la hoja de vida, sea aprobada hoy y se pase a la Comisión de Candidaturas, que es quien la debe estudiar y aprobar. Entonces pregunto si están de acuerdo que pase a la Comisión de Candidaturas este nuevo candidato a miembro correspondiente. ¿La aprueban? muy bien, entonces será sometido al comité de candidaturas. Punto número 6 es la presentación de los libros publicados recientemente por la Academia. Entonces, esta presentación está a cargo del doctor Roberto Lleras Pérez. Muchas gracias, Camilo. Yo le pediría, tenemos 3 libros que han llegado recientemente, la semana pasada y ayer mismo, hay 2 de los autores aquí presentes. Le voy a pedir a ellos que hagan la presentación de sus respectivos libros en 5 minutos, perdón. Entonces, en primer lugar, por favor, Edgar Andrés Vallejo, que nos va a presentar el libro de su autoría,
sobre el pavés de los vencidos. Si quieres ocupar la tarima para que tengas allá el... Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero, es un gran honor estar en este espacio. No quisiera presentar este libro sin realizar antes unos breves reconocimientos. Agradezco a la Academia Nariñense de Historia, institución de la cual tengo el honor de ser parte, por acoger esta obra, especialmente a la doctora Lidia Inés Muñoz Cordero, presidenta de nuestra corporación. Extiendo mi gratitud también al Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas CEILAT de la Universidad de Nariño, espacio donde se gestó y desarrolló esta investigación, y fundamentalmente a la Academia Colombiana de Historia, que me brindó la posibilidad de consultar sus fondos de correspondencia e hizo posible la publicación de este libro. El libro que presentamos se propone abrir un campo de investigación muy poco explorado en el suroccidente de Colombia, el de la historiografía. A pesar de contar con una tradición de más de 130 años de producción historiográfica regional, son muy escasos los trabajos destinados a pensar las formas en las cuales los historiadores e intelectuales han investigado y escrito el pasado de la región nariñense. El libro se propuso responder a esta carencia de profundizaciones analíticas y sistemáticas de la actividad historiográfica del departamento. Con dicho objetivo se realizó esta investigación, que tomó por objeto de estudio la producción oficial de los miembros de número del Centro de Historia de Pasto en el periodo señalado, 1910-1954, la cual abarca un sinnúmero de temáticas próximas a la historia independentista, la historia de la colonia, la fundación, la historia eclesiástica, los estudios etnográficos, la prehistoria, la geografía, entre otros intereses que movilizaron a una élite intelectual nariñense para definir una forma determinada de configuración de la historia local, regional y nacional. El relato configurado por dichos intelectuales se construyó sobre unos móviles regionales que matizaron los intereses, formas de interpretación y objetivos propuestos para el desarrollo de la historia en la región. En otras palabras, una serie de marcas culturales compuestas por acontecimientos y procesos históricos que quedaron inscritos en la memoria de la comunidad nariñense, los cuales se han sedimentado en el tiempo como improntas que forman parte de la configuración identitaria de la región. Los intereses temáticos y los propósitos que movilizaron estas marcas culturales se amalgamaron con el proyecto historiográfico nacional, lo que dio lugar a una historia que se define como nacional en cuanto abarca temáticas de interés patriótico, como el culto a los héroes y próceres de la nación, y como vernácula en la medida que promovió el reconocimiento de un pasado local y regional que hasta antes del Centro de Historia de Pasto habitaba mayormente en la memoria colectiva. Esta historiografía estuvo marcada por la necesidad de reelaboración de un pasado local que hasta ese momento solo era conocido por la tradición historiográfica decimonónica, la cual se limitaba a observar en la región un espacio de barbarie, irracionalidad y fanatismo. Los 4 apartes que componen el libro se proponen indagar en dicha forma de escritura de la historia. En la introducción se expone el corpus teórico y metodológico desde el cual este trabajo se justifica y desarrolla, el cual retoma la teoría historiográfica de Michel de Certeau y el giro historiográfico. En la primera parte, lo que se ha escrito, estado de la cuestión, se hace un balance de la producción del Centro de Historia de Pasto, se recompone la nómina numeraria completa del centro y la de sus miembros honorarios y correspondientes. Aquí también se identifican las principales tendencias temáticas desarrolladas en este periodo, al igual que los formatos de escritura, ya sea libros o artículos en revistas especializadas, en las cuales circula el saber histórico, además de los principales autores y núcleos que las desarrollaron. En la segunda parte, el lugar social de la producción historiográfica, se reconoce brevemente el denominado lugar social que influenció la producción de este centro. La comprensión del papel que juega el lugar social se complejiza al estudiarlo en casos específicos como este, en el que se evidencia una relación bidireccional de intercambios entre el centro, representado por la Academia Colombiana de Historia, y la región nariñense, la cual se ha pensado aislada, distanciada y diferente del resto del territorio nacional. Como el Centro de Historia de Pasto no surge de las determinaciones propias de la ciudad, sino por encargo de la Academia Colombiana de Historia, la exposición de dicho lugar social debe recurrir tanto a las condiciones de posibilidad que se heredan de la Academia Colombiana, como también las dinámicas regionales y locales que indistintamente fueron vitales para perfilar las temáticas y el ente interpretativo. En la tercera y última parte, la producción historiográfica del Centro de Historia de Pasto se da cuenta de las dinámicas propias de la escritura de la historia avaladas por dicha institución. No se aborda la totalidad de la producción historiográfica debido al volumen de lo escrito. Para este libro me limito a identificar y estudiar las principales fases que han determinado el desarrollo de la historiografía de este órgano. Así, la historiografía de los polígrafos precursores, finales del siglo XIX,
la historiografía independentista de la primera mitad del siglo XX y finalmente la creación de la primera revista especializada en historia en la ciudad titulada Boletín de Estudios Históricos. Sobre el pavés de los vencidos, título que nombra la investigación en cuestión, inspirado en un discurso pronunciado por José Rafael Sañudo en 1910, da cuenta de la vasta producción del Centro de Historia de Pasto. Busca que las nuevas generaciones de investigadores se aproximen al pasado, a sus huellas y a su escritura con la prudencia que requiere dialogar con un otro que ya no habita en nuestro presente. Un otro que ha escrito y pensado su realidad a partir de formas contextuales de interpretación, las cuales distan mucho de las nuestras, las contemporáneas. Busco propiciar lecturas comprensivas de ese pasado sin la necesidad de leerlas anacrónicamente ni estigmatizarlas, o no reconocerlas como parte de esa historia que nos compone. Estudiar la historia de la historiografía regional y local posibilita la emergencia de una conciencia de la historicidad que evita la práctica historiográfica. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Muchísimas gracias, Edgar. El segundo libro lo presenta su autor, Pablo Fernando Pérez, Los Berrío, de Chita a la Guayana. Muy buenas tardes. Aprovecho esta oportunidad para presentar un libro que es fruto de varios años de trabajo e investigación, donde yo estoy recopilando un conjunto de documentos que vienen desde 1573 más o menos hasta 1660. La mayor parte de ellos reposan en el Archivo General de Indias, otro reposa en el Archivo General de la Nación y otro viene de la Biblioteca Nacional de España. Estos documentos tratan de y tienen relación con los herederos de Gonzalo Jiménez de Quesada Los Berrío, e incluyen las cartas, las comunicaciones y toda la información que ellos generaron en sus diversos viajes y correrías por el oriente colombiano, donde muestran cómo ellos llegaron desde Chita, aprovechando y tomando a Chita como base y como sitio desde donde pudieron obtener la logística necesaria, y de ahí llegaron hasta la zona de Surinam, el río Corentín, que era la zona hasta donde llegaban y ellos tenían jurisdicción, aunque esta quizá fue un poquito más amplia. Entonces aquí yo retomo las cartas de Antonio de Berrío, yo retomo las cartas de Fernando de Berrío, las cartas de los vecinos de las ciudades que ellos fundaron. Ellos fundaron San José de Oruña en la isla de Trinidad, fundaron posteriormente la ciudad de Santo Tomé de Guyana, muy importante hoy Ciudad Bolívar ahí en la Guyana, y fundaron una tercera ciudad que es la ciudad de Los Arias. En este documento también se incluye algunas de las solicitudes que hizo Antonio de Berrío, porque lo primero que hizo él cuando llegó como esposo de doña María de Oruña, que es la heredera universal de Jiménez, es que él llegó y volvió a solicitar que le reafirmaran las capitulaciones que la corona le había dado a Jiménez para su jornada del Dorado. Entonces, en esos documentos que él presenta se incluye la capitulación de Jiménez y se incluye información de todo lo que él solicita. Todo eso fue ratificado por el rey. Pero además de esto, también aquí tenemos una probanza de servicios de Gonzalo de Martos y su padre, donde muestran, ellos participaron en la jornada, muestran cómo, por ejemplo, fueron unas 350 personas, soldados, muestra cómo cada uno se mantenía por aparte, cada uno tenía como que dentro del real, donde se hacía toda la tropa, y se ubicaban, habían campamentos, cada uno tenía su carpa. Por ejemplo, en el caso de Alonso de Martos y el papá, parece que eran muy adinerados y tenían un campamento, una carpa muy bien equipada. Pero quizá el elemento más importante es que uno de los testigos de este documento, de esta probanza, fue el escribano de esa
de esa jornada, que es escribano de gobernación, Juan de Parga, quien él dice que más o menos fueron 350 hombres en armas, más mujeres, más esclavos, más otra cantidad de gente. Pero el dato quizá más cada vez que habla y que nos pone a pensar mucho en cómo fue la organización de esto, habla de que fueron aproximadamente 50 mujeres y que algunas posiblemente también participaron como soldadas. Ese término aparece muy bien. Aparece también, tenemos documentos de la expedición de Maraver Silva, cómo se perdió una relación que es importante para esta zona. También otro documento de la expedición de Fernández de Serpa, que también se perdió. Y tenemos otro conjunto de documentos que muestran cómo quizá dos de las colonias más abandonadas por los españoles fueron San José de Oruña, es decir, la isla de Trinidad, y Santo Tomé de Guyana. Tanto es así que ni siquiera los obispos, tanto el Nuevo Reino nunca quisieron asumirla, como el obispo de Puerto Rico. Ninguno quiso ir porque era muy difícil ir allá, muy peligroso, o era muy difícil viajar hasta ahí, y muestran cómo ellos vivieron muy mal. Esa colonia, ellos cada año tenían que estar pidiendo, soltando que los vecinos cartas, presentaban a rey para que les mandara un barco pequeño, para que les trajeran lo que necesitaban para mantenerse y pudieran sacar el tabaco, que era quizá lo único que tenían. Y en ocasiones el precio del tabaco en Sevilla era tan bajito que no les daba ni para pagar el flete. También piden los auxilios que pedían, por lo que estaban expuestos a los ataques de los piratas. Y dentro de esos documentos aparece un documento muy interesante, porque es una carta de Fernando de Río. A Fernando de Río hacia 1611-12 le quitan la gobernación porque dicen que ellos estaban comerciando con los luteranos, con los flamencos, con todos los otros, y le quitan más o menos 3 años la gobernación, pero hacia 1615 se la vuelven a adjudicar al rey. Y ya en 1618, cuando toma posesión de ella, debido a que fue a auxiliar allá a Guayana, porque la tomaron y la incendiaron los piratas, entonces él dice que manda unas canoas a Chita para traer bastimentos y vestimenta para los soldados, y que encuentra que las encomiendas, que eran el haber más importante y de donde se surtían, estaban confiscadas, las había secuestrado la corona, porque Jiménez de Quesada había dicho que iba a hacer un hospital y que como no lo había hecho, pues le habían confiscado. Entonces se queja mucho de que cómo es eso que 50 años después o más de muerto Jiménez, cómo le están cobrando eso. Lo interesante aquí es que yo les estoy tratando de dar algunos daticos de un sinnúmero de documentos, un trabajo muy largo, que muestran cómo era la zona, las comunidades indígenas, los bienes que se encontraban, la fauna, las ciudades. Por ejemplo, hay un documento, se dice que posiblemente Fernando de Berreo fue el que descubrió el Salto del Ángel, y que la ciudad de Los Arias, que duró más o menos 2 años, porque esa ciudad no persistió, estaba quizá hacia la zona en el camino ya de Angostura, de Santo Tomé, hacia la zona del Salto del Ángel. Aquí hay información muy concreta que nos muestra los conflictos que tenían, todas las penalidades que pasaron esta gente. Tanto es así que incluye un documento donde se puede sacar la cantidad de pobladores que había hacia 1618-19 en Santo Tomé de Guyana. Y este documento consiste en un poco de bienes que les mandó el rey de España, porque cuando se tomaron en ese momento la isla,
en enero de 1618, la isla, no, la ciudad, fue incendiada, los dejaron prácticamente en la miseria, el pueblo, saquearon todo, entonces el rey tuvo que mandar vestidos, zapatos, alpargatas y todo lo reparte y hacen una lista de todas las personas que vivían más o menos 40, 50 españoles con sus familias, pero la situación era muy penosa. Tanto es así que en una parte Fernando de Berrío dice que él se vio prácticamente obligado a que la gente comerciara con los flamencos, con los franceses, con los ingleses, porque no les llegaba nada de España. Y nos muestra también algo muy importante, porque otro de los Berrío dice que en sus torrerías y su trasegar toda su estirpe prácticamente desapareció. Si nosotros hacemos la cuenta de los Jiménez y los Berrío, más de 10 Jiménez desaparecieron, murieron trágicamente. Entonces, se pretende con este documento poner al alcance de muchos lectores que no tienen la posibilidad o acceso a esos documentos, de que conozcan cuál fue la realidad de ese amplio territorio que ocupa hoy partes de Colombia, Venezuela, lo que es la Guyana, quizá algo de Brasil, y como les digo, ahí muestra hasta la zona de Surinam. Entonces esperamos que este documento, y hay algo muy importante, también presenta algunos mapas. Si ustedes miran la portada, van a ver los indígenas cazando el ganado, con las lanzas y todo esto. Nos muestra algo que este es un mapa de Venezuela, donde aparecen varias de las ciudades importantes, y en el Casanare solo aparece como una población que es Casanare, y muestra como la zona del Arauca, Casanare y Apure está llena de ganado y los indígenas están matando el ganado. Eso indica que debido a los movimientos de población que habían desde Venezuela, y lo mismo las expediciones de los Berrío hacia abajo, hacia el oriente, se perdió mucho ganado, y ese ganado se reprodujo en los llanos, y pues hay evidencias donde muestran cómo había mucho ganado esparcido. Quizá este fue uno de los motivos por el cual los jesuitas establecieron la hacienda Caribabare, porque pues tenían una cantidad de ganado disponible. Y en fin, pues les dejo este texto con unas conclusiones, con unas anotaciones que espero les sea de gran utilidad, porque la información es variada, etnográfica, arqueológica, de todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. El tercer libro que la Academia publicó y que fueron entregados, como dije, muy recientemente, tiene por título Rafael Uribe Uribe, cartas a sus hijos. El autor es Pablo Rodríguez Jiménez. Él es historiador de la Universidad del Valle y realizó una maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional y se define a sí mismo como un historiador de la vida cotidiana, la vida privada, las mujeres, la familia, los sentimientos y las emociones. ¿Esto qué quiere decir? Que este libro sobre Rafael Uribe Uribe nos presenta una faceta completamente distinta sobre este importantísimo militar y político de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hay muchísima literatura, ¿cierto, Armando? Publicaciones en cantidad, pero esta es la faceta de Uribe papá, el padre, que le escribe a sus hijos entre 1905 y 1910 en su viaje hacia Chile y desde Chile. Entonces muestra cómo era un padre amoroso, totalmente, cómo expresa sus sentimientos de cariño hacia sus hijos, se burla de los errores ortográficos de ellos, los corrige de esa manera y proyecta así una visión completamente distinta de la paternidad de esa época, que quizás vemos nosotros
como supremamente estricta, muy austera, muy distante, pero que en esta serie de documentos, gracias al trabajo de Pablo Rodríguez, se muestra como algo completamente distinto, una paternidad absolutamente tierna, por no decirlo de otra manera. Recuerden, por favor, señores académicos, con Félix reclamar una copia de cada uno de estos libros que han salido. Y muchísimas gracias. Con esto terminamos la presentación. Muchas gracias, Roberto. Procedemos entonces al punto número 7, que tiene que ver con la votación de los proyectos de acta números 31, 32 y 33, que se someten a aprobación. Estas actas son la número 31 del 9 de diciembre del año pasado, 32 del 27 de enero de este año y la 33 del 17 de febrero. Quiero recordar que los citados proyectos fueron enviados a los académicos mediante correo electrónico del día 25 de marzo pasado. Dado que todos la recibieron por el correo electrónico y no hubo ninguna observación, ¿aprueban estas 3 actas los señores académicos? Muy bien, muchas gracias. Entonces procedemos al punto número 8, que tiene que ver con la presentación de libros a cargo del director de la Biblioteca de Archivos, el doctor Jorge Morales Gómez. Bueno, en primer lugar, el investigador invitado nos dejó una serie de obras de su autoría: Los molinos hidráulicos de piedra en Boyacá, Problemas de la provincia de Tunja a través de manuscritos coloniales, Los oficios tradicionales, que son manifestaciones en riesgo, el Encuentro Nacional, Historia del Encuentro Nacional de Bandas Musicales, Sora, Conquista y Colonia, y finalmente Camina y le cuento, los caminos y puentes importantes que conducían a Tunja. Esas son obras donadas por el expositor de hoy, el doctor Henry Neiza. Fuera de eso, se han integrado a la colección de la biblioteca los siguientes folletos que fueron recientemente restaurados y encuadernados, todos inéditos y son obras bastante valiosas, de Antonio B. Cuervo, Antonio Basilio Cuervo, Resumen de la geografía histórica de la Nueva Granada, 1852, de Joaquín Posada Gutiérrez, Apuntamientos sobre la campaña del sur, en Cartagena, en la imprenta de los herederos de J. A. Calvo, 1843, de José María Gutiérrez de Piñeres y otros, Convenio de 1834 entre la Nueva Granada y Venezuela, Recapitulación de razones, de 1836, de José María Samper, al pueblo colombiano, una acusación contra Santiago Pérez, 1875, a la memoria de Francisco Javier Cisneros, una compilación de varios articulistas, de la imprenta de La Luz de 1900, de Enrique L. Román, mensaje del gobernador de Bolívar a la Asamblea Departamental, 1892, y de Pedro M. Carreño, informe del ministro de Gobierno a la Asamblea Nacional de 1911. Estos son folletos que estaban en muy mal estado y en riesgo de seguir peor, y entonces quedan encuadernados y protegidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Entonces pasamos al punto número 9, que tiene que ver con el anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión. Entonces se llevará a cabo el día 21 de abril, en la cual tomará posesión como académico correspondiente extranjero el doctor José Miguel López. Todos quedan muy invitados. Punto número 10, clausura a cargo del señor presidente. La sesión de hoy ha sido muy interesante porque hemos aprendido de una hora muchísimas cosas de nuestra historia. Hemos aprendido de 70 molinos antiguos, del trigo que en pequeñas cantidades, libras y arrobas,
se siguen produciendo y se produjeron en la provincia de Tunja. Hemos aprendido de los proyectos de conquista y colonización del oriente colombiano hasta llegar al océano Atlántico, hasta el río Orinoco por lo menos, hasta Santo Tomás de Angostura. Hemos aprendido de la vida íntima y familiar de Rafael Uribe Uribe, y que gracias a que sus dos hijos estudiaron en la Academia Militar de Chile, fue que vinieron sus profesores a fundar la Academia Militar de Cadetes y también la primera escuela naval durante la administración de Rafael Reyes. Y hemos aprendido la historiografía de Pasto, es decir, la Academia Colombiana de Historia sigue siendo el escenario donde permanentemente estamos aprendiendo gracias a sus publicaciones, gracias al gran trabajo que ha hecho Roberto Lleras al frente de las publicaciones, como los folletos y todas las maravillas que contiene nuestra biblioteca, quizás la gran biblioteca de historia que existe en el país, pero además una producción muy variada de autores de muchas regiones del país. Hace mucho tiempo que esta academia dejó de ser una academia bogotana para convertirse en una auténtica academia nacional de la historia, donde se oyen las voces de todas las antiguas provincias y regiones del país. Es muy gratificante pertenecer a esta academia y aprender en cada una de sus sesiones, y ojalá los académicos que nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom hayan disfrutado esto. A ustedes, muchas gracias por haber estado presencialmente. A Pablo, muchas gracias por esa maravilla de libro que nos entrega, una documentación absolutamente inédita, de la cual no teníamos ni la más remota idea. Y así como la riqueza de la historiografía de la provincia de Pasto, hoy en día tiene una magnífica presidenta que ha llevado adelante mucha producción nueva sobre Pasto y que ella es miembro de esta academia. Muchas gracias a todos y con esto cerramos la sesión. Buenas noches.